Buenas noches amigos de La Plática, bienvenidos a un programa más que tiene como objetivo básicamente a platicar de coyuntura nacional, tanto de El Salvador como de Estados Unidos. Y este día nos vamos a concentrar para hablar específicamente de un tema muy importante y muy trascendental en la vida salvadoreña, como es el tema de la seguridad y la justicia en El Salvador. Y para ello tenemos una invitada especial, licenciada Janet Aguilar, investigadora social de El Salvador. Con ella vamos a platicar bastante sobre este tema, dada la amplia experiencia que ella tiene. Bienvenida, estimada licenciada, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Un placer estar con ustedes esta noche de viernes y pues a la expectativa también de las inquietudes también que puedan surgir de la audiencia. Y es estimada que nosotros tenemos una audiencia básicamente salvadoreña que reside en Estados Unidos, Canadá y otros países, y por supuesto en El Salvador. Pero los salvadoreños que vivimos fuera estamos pendientes del ambiente que se vive en El Salvador. Estamos dándole seguimiento continuamente de cómo van evolucionando. ¿Por qué? Porque muchas veces uno parte de eso para tomar ciertas decisiones de carácter personal, profesional o como quiera llamarlo. Pero quiero enfocarme básicamente en la labor profesional que usted hace y hablemos un poquito de su vida profesional, brevemente, un poquito de sus actividades, su currículum, si es tan amable. Sí, pues bueno, nuevamente muchas gracias y un saludo fraterno también a todos nuestros compatriotas, ¿verdad?, que nos escuchan también fuera de las fronteras nacionales. Eh, Bueno, en relación a mi trayectoria profesional, debo decir que, bueno, primero soy psicóloga de formación. Tengo una maestría en psicología comunitaria, pero desde básicamente mis años de formación en la universidad, yo me orienté más a lo que en las carreras o en las disciplinas de la psicología se conoce como psicología social. Y es precisamente porque también, por eso es que cursé esta maestría en psicología comunitaria, que estaba enfocada mucho a investigación. Eh, en realidad, desde este ámbito de la psicología social, mi área, digamos, de desarrollo ha estado muy vinculada desde básicamente mis años en la universidad al área de investigación social. En ese sentido, soy afortunada porque me dediqué a el área que yo elegí, ¿no?, cuando inicié mis estudios universitarios y en las que sigo trabajando hoy día. Desde esta perspectiva, pues he venido trabajando en los últimos 25 años en investigación social. Los primeros temas que yo abordé fueron precisamente los temas de seguridad. Ya como profesional estuve dedicada a investigar temas de reforma policial, eh, seguridad pública, prevención comunitaria del delito. Y en ese contexto, que fueron precisamente finales de los 90, tuve la oportunidad de trabajar en su momento también de manera coordinada, en ese momento desde una organización no gubernamental que era FESPAD, con las autoridades de seguridad, ¿no? Había un equipo que nos especializamos en el tema y que interlocutábamos también en ese momento con las autoridades de seguridad, en un momento en donde también, recordemos, se estaban implementando todavía eh, muchas de las iniciativas derivadas de los acuerdos de paz, por ejemplo, los enfoques de policía comunitaria, ¿no? Y de hecho tuve oportunidad en aquellos años, 97, 98, de impartir cursos a la policía sobre el tema de policía comunitaria. Entonces, en esa línea, digamos, me he enfocado sobre todo más en investigación de procesos que tienen que ver con reforma policial, y casi todas las investigaciones han sido investigaciones para la acción social, es decir, que no son investigaciones académicas que se quedan en una biblioteca, sino que buscan o tienen como propósito incidir, en este caso, en mejorar la
respuesta institucional en materia de seguridad, en mejorar la seguridad pública, en fortalecer las capacidades de la policía, y desde esa perspectiva he venido trabajando a lo largo de muchos temas. He trabajado incluso también temas de género con gente de la policía, en su momento con un programa de Unión Europea, un estudio sobre discriminación y violencia en el ámbito de la función policial. De igual manera también el tema de controles internos y externos, pero sobre todo controles internos, que hace referencia al sistema disciplinario interno de la policía, ¿no? Que son estos órganos de fiscalización de la labor policial, porque como sabemos, digamos, cuando surge la policía en el diseño institucional derivado de los acuerdos de paz, se busca la necesidad de una policía a la que se le ponga límites. O sea, toda institución policial en cualquier lugar del mundo, y sobre todo en sociedades democráticas, tienen que tener límites, porque además son las instancias que tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Entonces, la necesidad de que hayan controles, y en esa línea pues hubo todo un desarrollo en aquel momento cuando se funda la policía de un sistema de controles interno y externo que buscaba ser fortalecido precisamente para evitar que la policía derivara en un cuerpo represivo y obviamente en comportamientos de abuso, extralimitaciones y excesivo uso de la fuerza. En ese contexto pues he venido trabajando en los últimos años, y ya en el año 2006 tuve la oportunidad también de ingresar al UDOP de la UCA, inicialmente como analista, y pocos meses después asumí la dirección del instituto cuando José Miguel Cruz estaba saliendo en ese momento del UDOP. Se me pide que asuma la dirección, ¿no? Y obviamente fue un enorme desafío asumir la conducción de un instituto tan importante, yo diría el centro de investigación más importante, digamos, que ha tenido El Salvador en los últimos años. Y desde ahí, obviamente, logró desarrollar ya otras capacidades, sobre todo más en el ámbito de la investigación cuantitativa, es decir, referido al uso de encuestas, pero también estudios con método mixto, orientados a diferentes temas de la realidad sociopolítica. Aunque el UDOP se conoce más por el tema de encuestas y sobre todo de encuestas políticas, digamos, el instituto internamente, al menos en la administración, administraciones anteriores, bueno, desde que se funda también con Ignacio Martín Baró, luego José Miguel Cruz y mi persona, bueno, ha habido todo un desarrollo en la línea también de investigaciones de violencia de seguridad. En esa línea tuve la oportunidad de dar seguimiento también ya desde mi expertez, porque yo ya venía de tener formación en ese ámbito, de dar continuidad a la agenda de seguridad y de temas de violencia desde el UDOP, que incluyeron también encuestas nacionales de victimización y demás. Además de las encuestas de opinión pública, las encuestas políticas, también otros estudios sectoriales especializados como relacionados con participación política de las mujeres, investigaciones sobre religiosidad, investigaciones también sobre grupos vulnerables. Tuve también la oportunidad de dar continuidad a los estudios de pandillas, directamente, bueno, el último de hecho que se realizó con actores de la violencia, es decir, tomando también la voz de estos actores, fue un estudio que yo realicé precisamente en el año 2006 con pandillas en cárceles. Luego se complicó bastante, como sabemos, la situación también para poder aproximarnos a estos actores de la violencia, y ha sido un poco más difícil, digamos, tener estudios desde esa óptica, desde la óptica de los propios actores, ¿no? Pero en esa línea, pues he venido trabajando y bueno, he estado 12 años en el UDOP, en la dirección del instituto. Tuve el honor, digamos, de tener una gran escuela en materia de investigación, sobre todo cuantitativa, y sobre todo, bueno, también de posicionar políticamente la labor del instituto.
En 2018, bueno, ya tenía 12 años en la dirección, decidí retirarme por cuestiones también de carácter familiar y desde entonces me he quedado trabajando como consultora independiente, sobre todo para organismos nacionales, pero también internacionales. Estoy dedicada fundamentalmente a temas de seguridad, aunque he hecho algunas otras cosas, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un estudio con personas retornadas hace 2 años en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y luego, bueno, he dado seguimiento al tema de desaparición. Inicialmente, desaparición forzada durante el conflicto armado. Tuve el gran honor de participar en el primer diagnóstico porque pese a que la práctica de la desaparición forzada durante el conflicto armado fue una práctica muy extendida que se constituyó en una política pública, en una política en el marco de estas acciones de eliminación de opositores y en el marco de las políticas contra insurgentes, no había ningún diagnóstico sobre la situación en qué había consistido la desaparición forzada en el conflicto. Entonces, hicimos este estudio a solicitud de la Comisión Nacional de Búsqueda, en coordinación con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y luego he tenido la oportunidad de hacer también un primer diagnóstico sobre la situación de las desapariciones de la actualidad asociadas a la violencia. Y bueno, sigo trabajando en otros temas también relacionados con políticas de seguridad, un poco pandillas, y bueno, temas sobre todo también relacionados con la militarización de la seguridad pública. Entonces, estoy hoy día, digamos, trabajando como consultora independiente, pero dando seguimiento de manera más sistemática y quizás específica al tema principalmente de la seguridad. Estimados amigos de la plática, estamos conversando con la licenciada Janet Aguilar, especialista en seguridad y justicia, investigadora social de El Salvador. Yo he estado dándole seguimiento a sus estudios, a sus diferentes publicaciones, y me llamó la atención allá por el año 2012 leer algo importante, donde usted hacía una referencia analizando ya 20 años después de la firma de los acuerdos de Chapultepec. Y en ese estudio usted plantea que realmente lo que ha pasado es de que las políticas de seguridad en El Salvador no han funcionado durante 20 años y que en lugar de mejorar el clima de seguridad se ha empeorado y se ha tenido que remilitarizar, dice usted, Desmilitarizar. ¿verdad? Algo así. Sí, A ver si sí, nos pone en contexto, porque es importante plantear lo siguiente. ¿Por qué ha fallado las políticas de seguridad en El Salvador cuando ya tenemos 29 años que se tomó la decisión de quitar la parte militar y enfocarse en la parte civil? ¿Por qué han fallado según su diagnóstico cuando en aquel momento hizo usted un análisis de 20 años, ya pasaron otros 10 años? Y entonces, según su diagnóstico, ¿a dónde está la falla realmente de esas manos duras, súper duras, ultra duras, sí, de que se sí, acabaron los malacates y toda esa cosa? ¿Por qué? Según su diagnóstico, ¿a sí, dónde está el problema real? sí. Sí, bueno, muchas gracias por la referencia. Tuve la oportunidad también de hacer un análisis de las políticas desde 2003 hasta 2019, de los últimos, digamos, en ese momento, eh, 3 gobiernos de la posguerra y de los enfoques de seguridad. Entonces, esto también me permitió tener una perspectiva histórica, ¿no? Y en términos generales, este es un fenómeno en donde han incidido múltiples factores, es decir, el problema del tema de seguridad o de inseguridad es multidimensional y multicausal. Pero en el caso salvadoreño, sin duda,
un factor en el que yo he venido insistiendo es la incapacidad que tuvo el Estado salvadoreño en el periodo del posconflicto de fortalecer las capacidades de control civil de la seguridad. ¿Y a qué se refiere esto? A que tradicionalmente, digamos, en nuestra historia reciente, el tema de seguridad había sido una competencia de militares o de policías militarizados. En el periodo del conflicto, pues la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, estos cuerpos represivos que básicamente dependían del Ministerio de la Defensa, actuaban en esta lógica más contrainsurgente. Con los acuerdos de paz sabemos que de hecho se plantea la desmilitarización de la seguridad pública, pero la desmilitarización también de la sociedad salvadoreña y de la vida pública. De hecho, cuando uno analiza el texto de los acuerdos de paz en su capítulo 1 y capítulo 2, se plantea que básicamente la médula de esa reforma, de las reformas políticas, consistía precisamente en modificar el mandato constitucional de la Fuerza Armada, es decir, redefinir el rol constitucional de la Fuerza Armada, que en este caso, de acuerdo a nuestra Constitución y derivado de la firma de los acuerdos de paz, es básicamente garantizar la integridad del territorio y la defensa de la soberanía nacional. Es decir, se expulsa a la Fuerza Armada de toda competencia en materia de seguridad y se deja en el artículo 168 una facultad excepcional cuando se hayan agotado los medios, digamos, para garantizar el orden y la seguridad. Sabemos que esto no ha sido así. Entonces, desde mi perspectiva, uno de los problemas ha sido que fuimos incapaces como Estado de desmilitarizar la seguridad pública, de generar capacidad de conducción civil en materia de seguridad, que era la esencia de la reforma política de los acuerdos, es decir, que fueran instituciones civiles como la Policía Nacional Civil, que fueran autoridades civiles, un ministro de seguridad civilista, ¿verdad? Con un enfoque más orientado hacia la prevención del delito, pero también la persecución con base a límites y garantías constitucionales, es decir, no una persecución que violentara derechos humanos, una policía cercana a la comunidad. Este proyecto que se llamó Policía Nacional Civil y que se define como un nuevo cuerpo policial que iba a ser clave en la democratización de la sociedad salvadoreña, una policía que dejara atrás esa huella negativa de los cuerpos de seguridad y se convirtiera en básicamente en una garantía de la legalidad, pero también de la garantía de los derechos, no logra consolidarse, ¿no? Y es pervertida casi desde el inicio. Entonces, para mí, uno de los factores por los cuales El Salvador ha padecido una violencia epidémica, endémica, a lo largo de las últimas 3 décadas de posconflicto, radica en la negativa del Estado salvadoreño a consolidar el espíritu y la letra de los acuerdos de paz, es decir, un modelo civilista de seguridad que respondiera a las nuevas necesidades de la paz, pero además que apuntara, que tuviera como prioridades la profesionalización de las instituciones de seguridad, la generación de capacidades de investigación científica del delito, una policía cercana también, porque digamos, en cualquier país del mundo, o sea, ninguna policía puede ser efectiva si opera de espaldas a la población, porque la población es un aliado central, digamos, para la garantía de la seguridad. Entonces, en este contexto, se desnaturalizan todos ese diseño, se desnaturalizan, por ejemplo, los controles internos de la policía, no hubo una apuesta para fortalecer la Inspectoría General, las unidades de investigación interna, la unidad de asuntos internos, etcétera, y empieza, digamos, esa rápida reversión. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, a la base, la resistencia del poder político, de las élites políticas de turno, principalmente las élites militares, que nunca quitaron el ojo de la Policía Nacional Civil, que mantuvieron, digamos, también control directo o indirecto de la conducción de la policía desde su surgimiento, pero también esas élites estas élites económicas y élites empresariales y élites políticas que vieron en ese nuevo proyecto civilista de seguridad una amenaza.
una amenaza porque obviamente al tener una policía profesional, por ejemplo, se iba a investigar, se iban a generar las capacidades para investigar a la criminalidad organizada. ¿Verdad? Una criminalidad organizada que históricamente ha estado conformado en buena medida también por parte de estas élites militares, élites económicas, políticas, empresariales. Entonces, en ese contexto hubo todo un acuerdo, digamos, diría yo, de estas élites para socavar ese proyecto, estos enfoques de seguridad. Entonces, no hubo tampoco una visión estratégica de hacia dónde debería de avanzar El Salvador en términos de sus prioridades en materia de seguridad. Y muestra de ello es que 30 años después no hemos podido como país formular una política de Estado en materia de seguridad. Todos los estados democráticos, estados progresistas, estados modernos, tienen una visión estratégica de la seguridad. Pero aquí lo que hemos tenido son visiones coyunturales que responden a las coyunturas político-electorales. Entonces, más que una visión estratégica, lo que ha prevalecido es una visión populista, pero que ha respondido a intereses políticos coyunturales. Y esto ha dado lugar a todas estas versiones de mano dura, super mano dura, plan Zariza, medidas extraordinarias, exterminio, treguas, es decir, estas políticas más bien han respondido a, no a la necesidad de la garantía de la seguridad que tiene la población, sino básicamente a una agenda, en muchos casos, a una agenda política que suele, digamos, respuesta a las necesidades electoreras, digamos, de la coyuntura. En ese contexto también de debilitamiento institucional, porque al hacer uso político de estas instituciones se han venido debilitando, desmantelando, desprofesionalizando, también se ha generado un contexto para también construir un enemigo único, que fue lo que hicieron las políticas de mano dura, las políticas antipandillas, que es la pandilla, ¿no? El enemigo único, el causante de todos los problemas de seguridad, son las pandillas. Eso lo planteó Antonio Saca, lo planteó Francisco Flores y lo han venido repitiendo todos los sucesivos presidentes de la posguerra. Pero aquí el tema de seguridad no solo es producido por las pandillas. Aquí tenemos, digamos, un campo criminal plural. Hay distintos actores criminales que contribuyen, digamos, a generar una situación de seguridad, de inseguridad, bajo distintas expresiones. Por ejemplo, hasta ahora no ha habido realmente un combate sistemático del Estado salvadoreño a la criminalidad organizada o a la criminalidad de cuello blanco o, por ejemplo, al delito de trata de personas. Es decir, estos temas ni siquiera se mencionan, ¿no? Ni siquiera aparecen, figuran en la retórica de los funcionarios y mucho menos como prioridad en las políticas de seguridad. No obstante, el tema de pandillas sí. Y efectivamente, lo que ha pasado es que todos estos enfoques, digamos, punitivistas, que se justificaron a la luz de este enemigo único, ha venido también a distorsionar el sentido de la justicia, ha debilitado las capacidades institucionales. Por ejemplo, saturar durante la mano dura todos los juzgados y las cárceles de pandilleros o presuntos pandilleros, que en ese momento no eran lo que son hoy, ¿no? Estructuras también delincuenciales organizadas, teníamos otro perfil de pandillas. Entonces se instalaron una serie de condiciones, sobre todo en las cárceles, la situación de abandono en las cárceles, porque al final, digamos, los encierran a muchos miembros de las pandillas, pero los dejan ahí sin mayor monitoreo, sin ofrecer condiciones de rehabilitación. Y dentro de este contexto, en condiciones de deshumanización, pero también de mucha corrupción en el sistema penitenciario, las pandillas se organizan como redes. Y es así como empiezan, digamos, a mutar de lo que eran, digamos, delincuencia social o jóvenes desarraigados con rasgos antisociales en los 90 a grupos delincuenciales más organizados y se articulan como redes nacionales. Y eso lo hemos venido trabajando también con otros investigadores, cómo se da este proceso de transformación. Entonces,
recapitulando, digamos, han afectado muchos factores. En primer lugar, el hecho de que el Estado salvadoreño no haya apostado por un proceso de profesionalización de las instituciones y los enfoques de seguridad, el hecho que se haya recurrido a enfoques populistas punitivos que buscan más bien generar un impacto en la opinión pública más que atender de raíz los problemas de seguridad, la falta de políticas estratégicas del Estado, de carácter estatal, en materia de seguridad, porque a lo sumo lo que hemos tenido son planes o políticas de gobierno, pero no políticas de Estado. La militarización de la seguridad, porque esto, digamos, al incorporar militares en tareas que no le competen, por definición se debilita la policía y por definición se debilitan las capacidades de conducción civil. Una situación que ha durado 30 años, porque básicamente llevamos 30 años con el ejército en las calles, ¿verdad? De forma inconstitucional. Y esto excepcional que plantea la Constitución se ha normalizado, se ha convertido en permanente. Pero bueno, ¿cuál ha sido el efecto de estas políticas? Digamos, además de los millonarios fondos que se han erogado en materia, por ejemplo, de remilitarización, pues esto no ha mejorado, ¿verdad? Hemos pasado 30 años con una crisis de seguridad que ha venido evolucionando a niveles como los que tenemos hoy día, estructuras delincuenciales altamente organizadas que ejercen un elevado control en amplios segmentos del territorio nacional, que se erigen como autoridades de facto. Tenemos también, a su vez, digamos, diversas formas y expresiones de criminalidad organizada en el país, que opera, digamos, con grandes márgenes de impunidad. Tenemos una situación también de inseguridad, una sensación de inseguridad ciudadana que de alguna manera afecta a la vida comunitaria, a la vida organizativa en las comunidades. Entonces, todo esto, digamos, ha venido debilitando al Estado, a sus instituciones. No hemos hecho una apuesta por la investigación científica. El país adolece de herramientas técnicas científicas de investigación. La Fiscalía sigue fundamentando la mayor parte de sus investigaciones en el famoso testigo criteriado, que básicamente darle criterio de oportunidad al mismo delincuente que ha participado, digamos, en graves hechos delictivos. Y esta es una práctica de la cual la Fiscalía ha hecho un excesivo abuso, desnaturalizando también su función y a veces en clara violación a los derechos de las víctimas, porque no se les consulta a las víctimas, ¿verdad? De que el mismo agresor vaya a ser parte, digamos, del proceso como testigo criteriado. Entonces hay todo un contexto, digamos, de seguridad que ha tenido como correlato una débil institucionalidad democrática. Yo creo que eso es importante decirlo, digamos. En buena medida no se lograron desarrollar estos enfoques civilistas democráticos, profesionales de seguridad, porque, digamos, la democracia no se logró consolidar en el país. Y más bien hubo toda una serie de esfuerzos de las élites políticas, de las élites económicas y militares por ir debilitando, ir desmantelando, digamos, esas bases, ¿no? Y que ha derivado en lo que tenemos pues hoy día, ¿no? Con la llegada de Nayib Bukele, y que ha terminado, digamos, de desmantelar esa institucionalidad, normalizando, por ejemplo, la militarización ya no solo de la seguridad, sino de la vida pública. Hoy día, digamos, ya no solo es el tema de tener más policías y militares, más militares en las calles, sino además de el rol, digamos, más político que se les está otorgando, como sucedió también en los años 70 y 80. Hay una especie de habilitación política, digamos, de los militares, en tanto se les está otorgando un elevado protagonismo, ya no solo para el tema de seguridad, sino ahora atienden plagas de langosta, responden a los desastres naturales que generan las tormentas, entregan las canastas solidarias, están, digamos, presentes en cualquier emergencia. Es decir, hay una lógica de justificar la presencia militar frente a cualquier problema social. Es decir, hay una militarización de la vida pública y una militarización de las políticas públicas que es funcional a los objetivos
del proyecto político que lidera el presidente Bukele, que es un proyecto político, digamos, de concentración de poder en el que gradualmente se va deslizando, digamos, a un régimen dictatorial, a un régimen autocrático con características, pues, autoritarias, ¿verdad? Y que, bueno, que se está consumando ahora con el desmantelamiento al final de la independencia judicial y la captura, digamos, del poder judicial que hemos visto con esta reforma de los últimos días. Hay dos cosas que quisiera tocar porque a lo mejor en sus investigaciones ha logrado captar qué efecto tiene en la inseguridad de El Salvador el hecho de los repatriados, que en su mayoría son deportados delincuentes y que no pueden ir a hacer otra cosa a El Salvador, sino que a lo mismo que hacían aquí. Fueron deportados por ser parte de unos grupos de aquí y allá ¿qué van a hacer? A rearmarse, a reorganizarse. Y el otro factor que yo quisiera saber, si usted lo ha analizado, es el papel de la seguridad privada. Los, Sí. los vigilantes de seguridad privada son casi la cantidad de policías que existe en el país. Son más. Entonces, sí, imagínense, son más. Estamos hablando, y disculpe la comparación que voy a hacer, pero estamos hablando de aquella época de Al Capone, donde si no me pagas, te van a robar. Me contratás vigilantes porque si no, aquí te va a pasar algo. O esas cuestiones que uno ni siquiera las puede probar, de mira, anda a amenazar a fulano para que nos contrate. Esa parte es importante saber si dentro de todos esos estudios que usted ha hecho, ha evaluado la incidencia que tienen esos dos agentes. Sí, gracias por las preguntas. Bueno, quizás señalar que en el caso de los retornados, yo no he profundizado, digamos, lo suficiente para analizar el impacto que estos han tenido en las últimas décadas, pero debo decir que a nivel numérico, eh, salvo, digamos, estas deportaciones masivas que se generaron luego del fin de la guerra, es decir, el retorno, por ejemplo, de pandilleros, de grandes grupos de pandilleros de Los Ángeles principalmente, luego de que finalizó la guerra al país y que vinieron a trasladar ese modelo cultural de pandilleros del sur de Los Ángeles a las pandillas locales, ¿verdad? Que fueron prácticamente absorbidas por estas pandillas hegemónicas, MS y Barrio 18, salvo ese momento, digamos, en donde sí se reconoce una importante influencia de los deportados o de retornados, pero más por la transferencia, digamos, de conocimientos pandilleriles, de un modo de ser pandilleril que es asumido, como ya dije, por las pandillas locales, en el resto, digamos, del periodo de la transición, no hay evidencia empírica. Si tomamos los datos, por ejemplo, de migración y extranjería, o si tomamos los datos incluso de Homeland Security, no hay evidencia que, digamos, las personas retornadas con antecedentes criminales, antecedentes penales de haber participado en crímenes graves, sean un gran número. Y esto se ha mantenido así. Por ejemplo, anualmente de la cantidad de personas retornadas, alrededor de un 20-30% tiene una imputación, digamos, penal. Pero cuando uno analiza, al menos a la luz de los datos, ¿verdad?, que se producen, que produce Homeland Security o la misma migración y extranjería, en muchos casos no se trata de delitos graves como homicidios o, digamos, violaciones, sino, por ejemplo, conducción temeraria, haber conducido ebrio,
conducir con licencia vencida, en algunos casos violencia intrafamiliar, que bueno, son sin duda delitos graves, pero que son, digamos, de otro tipo. En ese sentido, digamos, el porcentaje de personas al menos reconocidas o identificadas como pandilleros ha sido poco. Y eso se mantiene. Tengo algunos datos relativos a 2020, pero es digamos, un pequeño porcentaje que anda por el 10% los retornados que tienen el récord criminal de delitos graves. El resto son delitos menores, digamos, podríamos decir, pero que bueno, obviamente, de acuerdo a las legislaciones estadounidenses, pues amerita que sean retornados. Y luego todos estos delitos relacionados con violación a leyes migratorias, ¿verdad? Que automáticamente se les criminaliza, pero en realidad, o sea, mucha de esta gente lo que ha hecho es ingresar ilegalmente al país, ¿no? Y entonces yo creo que es importante, sobre todo por todos los connacionales que nos escuchan fuera de la frontera, señalar que ha habido una sobreponderación del estigma criminal de los retornados. En los últimos años, muchas son mujeres, niñas, niños y jóvenes, pero digamos que no, al menos de acuerdo a esos datos, no han tenido una participación en actividades criminales o en grupos delincuenciales de este tipo. Sin embargo, sí los hay en menor proporción y en muchos casos sí estos, digamos, pueden venirse a incorporar. Pero también, y esto también lo documenta un estudio de Amnistía Internacional el año pasado, la enorme vulnerabilidad bajo la cual vienen muchas de estas personas por el hecho, por ejemplo, de estar tatuado, aunque no sea pandillero, o por el hecho de tener el estigma de deportado. Muchos de ellos han sido asesinados por las pandillas que controlan esos barrios. O sea, sobre todo porque son personas que no tienen conocimiento de la dinámica de los territorios o por su simple apariencia. De manera que al retornarlos muchos de estos jóvenes en realidad los están poniendo en riesgo, y está documentado que muchos han sido asesinados, ¿verdad?, por miembros de pandilla, porque la pandilla, o sea, no permite en muchos territorios que ingresen personas, digamos, que no son de las comunidades, o el hecho de ser un extraño y además de tener el estigma de deportado ya lo hace también mucho más vulnerable. Entonces yo sí apelaría a una comprensión más amplia, porque ha habido una estigmatización y una criminalización de los retornados, pero que realmente la evidencia muestra que la mayoría son migrantes, ¿verdad?, que han violado leyes migratorias o que han cometido algún delito de carácter menor, pero que no tienen un récord criminal y que más bien, digamos, el hecho de haber estado en una cárcel, etcétera, ha profundizado su nivel de marginación, pero no solo en Estados Unidos, sino acá, lo cual le imposibilita también reinsertarse, ¿no? Porque hay una serie de barreras sociales y eso lo señalan también. Recientemente tuve oportunidad de participar en un estudio con retornados y existe, digamos, uno de los principales obstáculos que impiden la inserción laboral o la inserción social de estas personas a su país es el estigma aquí, ¿verdad? Porque no solo son discriminados en Estados Unidos, sino también en el país. Muchas veces por la sola experiencia de haber digamos, viajado ilegalmente y retornado, ya se le asigna, digamos, este sello de criminalización. Entonces, yo sí quisiera insistir en eso. De nuevo, hace falta estudios más a profundidad, pero la evidencia empírica de la que se dispone no sustenta, digamos, la hipótesis de que ellos son digamos, un factor, como se le atribuye en distintos momentos, los causantes, digamos, de la criminalidad en el país. De hecho, los principales factores son endógenos, es decir, los principales factores asociados a la criminalidad son locales, son condiciones de riesgo que se han producido en el propio país
a partir de las condiciones de exclusión, de los niveles de impunidad, de la ausencia de Estado, de la corrupción de las instituciones policiales y militares. Es decir, hay una serie de factores que en conjunto con las condiciones de exclusión social que tiene el país han favorecido para que proliferen fenómenos criminales muy agudos y complejos, ¿no? Entonces, quisiera dejar este tema planteado. Le preguntaba este punto, y disculpe la interrupción, le preguntaba este punto porque lo que usted dice es válido en la parte de que esa etiqueta que le pone la gente y automáticamente lo margina por la misma, esa subcultura, ¿verdad? El solo hecho de que una persona tenga un tatuaje ya lo convierte en parte de un grupo criminal, cuando todos sabemos que aquí en Estados Unidos es algo tan normal que cualquiera tenga tatuajes y esté trabajando. Y sin embargo, miramos funcionarios públicos bien tatuados y no pasa nada. Es decir, ese estigma, ¿verdad? Y tengo que referirme claramente puntualmente a gente que incluso ha llegado a ser funcionario público con unos grandes tatuajes y no tiene la misma estigmatización de la que muchas veces he escuchado o leído de gente que dice, es que Estados Unidos nos manda solamente delincuentes. Eso es peligrosísimo. Por lo mismo que usted dice, la gente llega con problemas serios de aquí y allá lo primero que va a encontrar es cero oportunidad. Rechazo. Ni siquiera le van a dar una oportunidad. Continúe con la parte segunda que estábamos tratando. Sí, y quizás al respecto me gustaría, en la línea de lo que usted plantea para terminar este tema, señalar también este problema de la doble moral, digamos, del salvadoreño. Son hermanos lejanos cuando mandan dólares, son hermanos lejanos cuando han sostenido la economía, ha sido básicamente la válvula de escape que ha permitido mantener a flote la economía nacional, ¿verdad? Durante 40 años, durante la guerra y luego de finalizar la guerra, pero son criminales, son deportados, son delincuentes cuando vienen retornados. Y realmente es dramático. Yo no había tenido oportunidad, digamos, de trabajar directamente con esta población y créanme que fue para mí impactante, digamos, entrevistar personas que venían saliendo con una bolsa, ¿verdad? Con sus zapatos sin cintas, porque se las quitan sí. en los aviones que vienen deportados, llegar a un país que no conocen, muchos de ellos ni siquiera hablan bien el español, sin nadie que nos espere, con una situación, en una condición de abandono, de desesperación, de angustia, o sea, ver esos rostros, esas caras de desesperación, de desorientación, ¿verdad? Sin saber dónde van a salir, dónde estoy, ¿verdad? Cuando salen, ya finalmente después de las entrevistas de la Oficina de Migración, dónde estoy, en qué zona estoy, con esas caras de desorientación, ¿verdad? Muchas veces con los pants blancos que utilizan en las cárceles. O sea, y realmente es un drama humano que no hemos dimensionado como país, ¿no? Y yo pensaba precisamente por mi enfoque en los temas de seguridad, en los que trabajo prioritariamente, digamos, en el riesgo que estas personas con ese nivel de desorientación, a veces con tatuajes, con a veces sus ropas flojas, ¿verdad? El riesgo que corren de llegar a un territorio que no conocen, ¿verdad? Un territorio que funciona bajo las reglas de la pandilla. Entonces, lo que hemos sabido y el estudio de Amnistía Internacional lo documenta de manera desgarradora es que muchos de ellos a los 2, 3 días son asesinados cuando llegan a las comunidades. Entonces, creo que es importante también sensibilizarnos como sociedad salvadoreña, tanto los que vivimos dentro como los que están fuera de esa problemática y también, digamos, asumir la corresponsabilidad que tenemos.
de coadyuvar a estos procesos de reinserción, ¿no? Porque obviamente en la medida en que el país los rechaza, vuelven a intentar, digamos, bajo los riesgos que tenemos hoy día, esa travesía tan peligrosa y las detenciones, ¿verdad? Muchas veces también por años, cuando se trata ya de deportaciones reiteradas en cárceles, ya sea de México o de Estados Unidos. Entonces, también es una dimensión humana, social, que hay que reconocer, pero también que hay que asumir, digamos, en términos de que hay una corresponsabilidad de todos en este problema. Ahora, en relación al papel de la seguridad privada, ya usted lo mencionaba, ¿verdad? En primera instancia, precisamente, hubo desde la firma de los acuerdos de paz, hubo una intención deliberada, diría yo, de crear crisis de seguridad al inicio, luego de firmados los acuerdos 93, 94, de crear crisis de seguridad a propósito de justificar no solo la militarización de la seguridad pública y decir que la policía era incapaz, estaba desbordada, sino también de justificar el gran negocio de la seguridad privada, que en este país es enorme, ¿verdad? No tengo datos actualizados, pero entiendo que los registros, que también son espurios, porque no hay realmente una base de datos que integre información actualizada de todas las agencias de seguridad, pero se habla de más de 65,000 elementos. Entonces, estamos hablando de un verdadero ejército que está cerca de triplicar la plantilla policial, que de 28,000. Y también la Fuerza Armada, ¿verdad? Que ronda también los 28,000. Pero además, digamos, de esto se ha convertido en un medio de vida, ¿no? Un país también que niega posibilidades de desarrollo a sus ciudadanos, que niega oportunidades de inclusión social. Este tipo de negocios se convierten básicamente en una fuente de empleo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Trabajan también bajo condiciones muchas veces inhumanas, de elevada explotación, de malos tratos, de abusos por parte de las empresas. A veces no están suficientemente capacitados y hace que sin duda no solo, digamos, pongan en riesgo la seguridad de las comunidades que vigilan, sino también su propia seguridad. O sea, detrás de estos negocios hay, digamos, personajes, figuras, empresas de gente que históricamente también ha utilizado el tema de seguridad como un ámbito de influencia, ¿no? Cuando revisamos quiénes son los propietarios de estas empresas, generalmente son operadores políticos o gente que ha estado vinculado a los grupos de poder en el país o a los gobiernos de turno, ¿no? Sobre todo a los ministerios de seguridad. Hay muchos funcionarios del área de seguridad, de defensa, militares, policías, ex policías, que se han dedicado a esto, al tema del negocio de la seguridad privada, no solo porque, bueno, ha sido un negocio rentable, sino porque se ha creado también esa idea de un Estado incapaz de proveerse. Entonces, hay que recurrir a esto. Y esto. Pero es un medio de corrupción también, ¿no? Sin duda. Porque hay muchos funcionarios públicos que tienen intereses también como parte de esas agencias de seguridad privada. Eso es conocido, eso es más viejo, pues, de lo que nosotros pudiéramos pensar, de que ha habido funcionarios. ¿Se acuerda de aquel que está preso? Creo que se llama Mecafé, dueño de una gran empresa de seguridad privada, y era el presidente de la Feria Internacional. Rodrigo Ávila también, los de la OIE actual. O sea, si nosotros empezamos a escarbar, vamos a encontrar muchas cositas interesantes. Sí, estos personajes también que han estado liderando la seguridad, ministros, directores de policía, casi todos han tenido un conflicto de interés porque son dueños, accionistas, socios de estas empresas, tanto de las empresas de seguridad como el otro componente que también no es menos preocupante, el tema de las ventas de armas. ¿Verdad? Estos dos negocios
sin duda, digamos, han generado importantes réditos económicos a gente vinculada al área de seguridad. Y en esa línea, digamos, yo insisto en señalar esta hipótesis que también la señala Gino Costa en su libro La Policía Nacional Civil, de que se generó al principio, luego de, en los primeros años de la transición, un esfuerzo, digamos, por generar una alarma de seguridad ficticia, es decir, de generar crisis de seguridad deliberadas para justificar tanto la militarización de la seguridad como la proliferación de estas empresas de seguridad privada que han beneficiado, como usted mismo lo ha dicho, intereses de determinados sectores, ¿verdad? Muchos de ellos vinculados al tema de seguridad. Entonces, los mismos incluso diputados, muchos diputados están vinculados a estas empresas, sobre todo los diputados que están formando parte de las comisiones de seguridad en la Asamblea Legislativa. Entonces, claramente ahí hay un conflicto de intereses. ¿Cómo van a ejercer una función, por ejemplo, de control? Porque las comisiones de seguridad en cualquier país del mundo deben de ser instancias de control, en este caso de las instituciones de seguridad o de defensa, bajo el control del Ejecutivo. Pero aquí lo que hemos tenido es una connivencia, contubernios, sociedades, ¿verdad? Para beneficiarse económicamente, fundamentalmente. Entonces, este ha sido un gran negocio, y en esa línea, digamos, también. Y sigue. Para el Estado salvadoreño ha sido funcional, para muchos, digamos, actores políticos, funcionarios, ha sido funcional, necesario mantener un estatus o un clima de inseguridad, alarmas de inseguridad que justifiquen justamente recurrir, digamos, a estas medidas. Entonces, yo creo que ese es un tema de fondo, pero además también de los vínculos que a veces estos sectores han tenido con la criminalidad organizada. Pero a pesar de tanta gente, a pesar de tantos elementos trabajando en función de la seguridad, el problema no se corrige. Por ejemplo, un par de vigilantes está cuidando un almacén, pero enfrente de él pueden asaltar a cualquiera y no pasa nada. Porque él está cuidando el almacén, para eso le pagan. Claro, pareciera que es algo que a nosotros no nos preocupa, pero dentro de los mismos elementos de seguridad privada se ha detectado que son parte de grupos delincuenciales, los mismos vigilantes. Eso no es secreto, eso ha estado en los corrillos. Así como han encontrado policías, miembros del crimen organizado, así han encontrado miembros de la seguridad privada. Pero hasta este día, después de 29 años, poco o nada se hace para regular eso. Poco o nada se hace. Simplemente se le da unas horas de adiestramiento en la policía y ya les dan la licencia. Y por lo general, la mayoría de dueños de esas agencias son militares retirados. La mayoría. O policías. Sí. Entonces, ese conflicto que no lo están corrigiendo y las empresas están gastando millones en eso. Sin embargo, es parte del problema. No es de la solución. Las agencias de seguridad privada no son parte de la solución. Son parte del problema. Porque se confía y se descuidan las otras áreas. Vamos a dejar ese tema y nos vamos a enfocar en algo que es bien también trascendental. Allá por el año 2019, yo escuchaba y leía también una participación suya, donde usted hacía una valoración y decía, es que me parece sospechoso el bajo índice de asesinatos. Y aquí me suena a que hay alguna tregua ya, así como la del 2012. Y a lo mejor muchos le dijeron, usted está loca. O a lo mejor le pusieron otro adjetivo. Y el año pasado, otros medios también insistieron en lo mismo. Y hace un par de semanas se destapó la olla.
Salió todo a través de una publicación del Faro. Sí. ¿Qué, qué sensación le dio a usted cuando usted dio esos avisos allá por el 2019? Bueno, en realidad, debo decir que yo no podía hacer una afirmación tan grave, tan seria, si no tenía elementos, ¿verdad? Correcto. Obviamente yo no puedo divulgar mis fuentes, pero sí, ya en aquel momento había información de distintas fuentes de la existencia de ese acuerdo, un acuerdo que incluso se negocia antes del 1 de junio. Y en ese contexto, y también yo lo señalaba, ¿verdad? Que no se trataba solo de un acuerdo con la MS, como lo publica el Faro eh, el año pasado, sino un acuerdo con las tres principales pandillas, es decir, con la MS y las dos facciones de la 18. Pero además, digamos, había en ese contexto, digamos, preocupación porque, digamos, se advertía o habían elementos para señalar que había un amplio respaldo, digamos, también de estos grupos al gobierno actual desde antes de su llegada. En esa línea, pues la publicación viene a confirmar, sin duda, con elementos concretos, con información, con abundante información, este señalamiento, pero además muestra que se está utilizando toda la institucionalidad, digamos, en este caso del sistema penitenciario, incluso de la institucionalidad de seguridad, para articular esta estrategia, digamos, que permita facilitar comunicación entre la RANFLA nacional en las cárceles y la RANFLA en los territorios. En ese contexto, pues, hay preocupación, ¿no?, sobre la fragilidad también de estos pactos. Básicamente, estamos frente a un escenario en donde la seguridad, la garantía de la vida, de la seguridad de la población, no depende de un gobierno o de una política pública de seguridad, sino está a merced de la voluntad de grupos delincuenciales. Es decir, en el momento en que ellos decidan disparar la violencia o romper el pacto, pues esto supone, digamos, una amenaza para toda la población. Adicionalmente, pues también hay preocupación en torno a el nivel de cooptación que puede estar logrando hoy día la pandilla en relación en relación al ámbito público o a las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, el rol que puedan estar teniendo en los consejos municipales, diputados que sabemos que, a la luz de lo que divulga el Faro, también participaron en estos acuerdos, no solo facilitando, sino incluso ingresando como intermediarios. Entonces, de nuevo, digamos, los escenarios son preocupantes en términos de hasta dónde se está negociando. Pero usted, lo que usted emitía como una sospecha, así como decía, me parece sospechoso que incluso no se esté incautando droga, me parece como una luz roja que me está diciendo que hay algo raro. Sí. Y se lo confirman y le dan validez a su argumento, las evidencias que han aparecido. Y no es porque usted haya participado en esa investigación, sino porque incluso la fiscalía que estaba anteriormente dicen que ella trajo esas pruebas al Departamento de Estado, lo cual es muy delicado ya. Pero más allá de lo que usted participó en ese momento y ha sostenido, usted se ha sentido intimidada porque en algún momento usted ha externado este tipo de opinión, así como es la conducta del actual sistema en El Salvador,
que ataca a la gente que emite una opinión contraria a ellos? Pues yo creo que en general, digamos, trabajar en estos temas, y no hablo solo de la actual administración, siempre conlleva riesgos y vulnerabilidades, ¿verdad? Ya desde la administración de Sánchez Serén, por ejemplo, cuando yo señalé el tema, bueno, desde la administración de Funes, que yo señalé el tema de la tregua, precisamente, ¿verdad? Yo señalé el tema de la tregua en 2012 porque ya teníamos información abundante de lo que estaba pasando y hubo también confrontaciones en ese momento con el general Munguía Payés, precisamente porque había preocupación de hasta dónde se estaba, eh, digamos, pervirtiendo toda la institucionalidad de seguridad en un contexto en donde también él tenía como objetivo tomar control, en este caso, el estamento militar de todas las instituciones de seguridad, ¿verdad? Entonces, ya desde aquel momento, sin duda, digamos, las situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, han aumentado. En el contexto también de la administración de Sánchez Serén, yo señalé las ejecuciones extralegales y bueno, se lograron documentar también en un estudio que se hizo con la Procuraduría, que fue una práctica institucional de la policía, ¿verdad? Y luego todo lo que supimos posteriormente de la existencia también de grupos de exterminio. O sea, todo esto eh, permanece dentro de la policía y en el contexto actual, pues caracterizado por una elevada intolerancia a cualquier crítica, cuestionamiento, por el desmantelamiento de las instituciones, por el uso político de las instituciones de seguridad, pues los riesgos son mayores, ¿no? Y sí, bueno, debo decir que en aquel momento cuando me pronuncié en 2019, eh, tuve inmediatamente gente de la policía, del OIE, vigilando mi casa y vigilando mis movimientos, ¿verdad? Dándome seguimiento. Estamos hablando ya de 2019. Habrá que ver qué tanto ha evolucionado esta situación, pero como ustedes muy bien saben, pues la situación, sobre todo de seguridad, para cualquier voz disidente, una voz crítica. En mi caso, pues yo soy académica, ¿verdad? He trabajado en estos temas en los últimos 25 años y he señalado sin reparo, con base evidencia, los problemas de conducción en la seguridad las administraciones de Arena hasta la actualidad. O sea, no tengo ningún, digamos, afiliación política ni respondo a intereses más allá del de generar, digamos, con base el conocimiento, un monitoreo y cuestionamientos también al poder político cuando estos amenazan, digamos, las bases democráticas, amenazan las bases del Estado de Derecho. En ese contexto, pues sí, ¿verdad? Entiendo yo, un mayor monitoreo de mis comunicaciones, ¿verdad? Mayor vigilancia y obviamente, pues eh, no podemos normalizarlo, ¿no? Esto es gravísimo lo que estamos viviendo hoy día en El Salvador. Sectores críticos, sectores, digamos, que cuestionamos al poder, pues estamos en la lupa de ellos y estamos siendo pues monitoreados e incluso pues, se están también cometiendo delitos al ejercer vigilantismo, al interferir con comunicaciones personales, se viola el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, ¿verdad? Que son derechos consagrados en la Constitución, pero además nadie puede interferir comunicaciones o hacer vigilancia sin una orden judicial, es decir, esto es un delito y la policía y la fiscalía y el OIE lo saben muy bien, ¿no? Sin embargo, en un contexto como este, parece que este tema se ha convertido en una herramienta no solo de intimidación, sino de control, ¿verdad? Y digamos, de cara al actual escenario, esto puede llegarse a agudizar en los próximos años y a generalizar, ya no solo para voces críticas, disidentes o académicos, en este caso académicas
como personas que tienen una voz crítica en estos temas, sino para cualquier ciudadano que se pronuncie, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo en las redes gente que tiene un perfil activo, por ejemplo en Twitter, está ya denunciando, ¿verdad? Seguimientos, vehículos sospechosos o incluso amenazas a través de las redes. Entonces, lastimosamente... Usted denunciaba en algún momento también de que había un fenómeno antes de que salieran aquellos casos emblemáticos como Chalchuapa. Usted denunciaba de las desapariciones y la documentaba con números de desapariciones. Y también hablaba de un elemento, de que la ciudadanía no tiene confianza de denunciar. Ese factor o esa condición se mantiene todavía en El Salvador. ¿Se ha agudizado? ¿O siente usted que ya mermó? No, sin duda, ¿no? Yo creo que estos fenómenos criminales, precisamente porque hay una estrategia gubernamental de invisibilizarlos, de silenciarlos, de censurarlos, se van agravando, porque en la medida en que el Estado no acciona, en la medida en que el Estado no persigue con efectividad, no asume su corresponsabilidad con las víctimas, en esa medida está contribuyendo a que estas prácticas criminales proliferen, que es lo que ha pasado en El Salvador. O sea, hemos llegado a tener un fenómeno como el que tenemos hoy día, un fenómeno criminal, que es la peor práctica criminal, digamos, que podemos advertir incluso a nivel mundial, las desapariciones de personas eh, como parte de un repertorio criminal adoptado por pandillas, pero también por otras estructuras, inclusive agentes del Estado. Entonces, precisamente esta desatención, indiferencia histórica del Estado frente a estos hechos, porque tenemos desapariciones de personas en el periodo del posconflicto desde el año 2002-2003, ha venido esta indiferencia a generar impunidad para los perpetradores, ¿no? El perpetrador evalúa racionalmente el costo de ejecutar ese delito y ha llegado a la conclusión que en El Salvador es un medio eficaz para generar impunidad, porque asesinan, ocultan el cuerpo y entonces no hay evidencia. Simplemente esa persona desapareció de la faz de la tierra, pero no hay, digamos, evidencia. Y sobre todo cuando no hay autoridades interesadas en investigar, que es lo que ha pasado en los últimos 15 años, sobre todo un fenómeno que viene agudizándose desde 2012, precisamente desde la tregua del gobierno de Mauricio Funes, y que luego, bueno, se cronifica y se convierte en una práctica criminal habitual, ¿no? Y que da como resultado estas cifras, ¿verdad? Entre, bueno, 2014, 2020, según datos de la propia Fiscalía, se registran más de 25,000 reportes de personas desaparecidas. O sea, estamos hablando de cifras que superan por mucho las desapariciones forzadas registradas durante el conflicto armado. Y en ese contexto, la actitud de los gobiernos ha sido la misma, ¿verdad? Indiferencia, inacción, revictimización de las víctimas, culpabilización, no es que seguramente le pasó porque era de la pandilla o porque andaba tomando, ¿verdad? O porque se metió a una zona donde no tenía que estar. Es decir, hay una culpabilización de la víctima que termina haciendo mucho daño y profundizando los impactos psicosociales que este delito tiene en las familias. O sea, hoy día son miles de familias las que viven en bajo este duelo suspendido, este duelo congelado, ¿verdad? De no poder saber qué sucedió con el destino de sus seres queridos, pero tampoco de poderlo enterrar. O sea, viven entre la incertidumbre, la esperanza de encontrarlo vivo, pero la incertidumbre, la angustia permanente de no saber qué pasó, sin respuesta de las autoridades. Y en muchos casos, esta respuesta no solo, digamos, no
va en la línea de esclarecer qué sucedió, es decir, de verdad y de justicia, sino también de revictimización. En muchos casos, digamos, luego de la desaparición de una persona, la familia debe vivir no solo el suplicio de esa desaparición, sino un nuevo ciclo de violencia dirigida hacia los sobrevivientes, hacia el que activa la denuncia e incluso hacia otros miembros de su familia, porque son amenazados. Entonces, en este contexto se ha perdido mucha confianza en las autoridades, ¿verdad? Precisamente por una actuación, falta de debida diligencia, pero también una actuación reprobable que contraviene toda su función y el mandato constitucional. Es decir, tanto la Fiscalía como la Policía están obligadas por mandato constitucional, por mandato legal, a investigar estos graves crímenes y a poner todos los medios para su esclarecimiento. Pero lo que hemos tenido es que las víctimas son ignoradas. La gran mayoría de los casos no pasan a instancia judicial porque la Fiscalía y la Policía no investigan, con lo cual estos casos terminan siendo archivados, es decir, están en la parálisis. Y esa es la situación de miles de familias en este momento. No es una excepción. En el caso de este gobierno, este fenómeno incluso amenaza con recrudecerse en la medida en que es un gobierno que basa su popularidad en la propaganda, ¿no? Y que basa su popularidad en la buena imagen del gobierno. Y en la medida en que el tema de seguridad es un tema clave para mantener esa buena imagen, también están favoreciendo estos crímenes porque se niegan muchas veces a reconocerlo. Hay una actitud de las autoridades actuales de silenciar estos hechos, que es un poco lo que pasó en Chalchuapa, ¿no? Hay una política de silenciamiento, de censura, inclusive de ni siquiera divulgar el número de muertes, de cuerpos que fueron localizados en esas 6 o 7 fosas, ¿no? Cuando un caso de esta magnitud, que se asemeja a Yotzinapa, ¿no? Por el número incluso, las autoridades están en la obligación no solo de dar respuesta a las víctimas, sino a la sociedad salvadoreña, porque es un caso de gran trascendencia, digamos, para la vida del país. Y nos deben una explicación que han silenciado a través de la censura y a través de la reserva judicial, ¿no? Pero el tema, la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿por qué hay tanto oscurantismo, opacidad? ¿Verdad? Cuando la sociedad salvadoreña necesita saber qué sucedió en este caso, pero además las víctimas, los miles de familiares de desaparecidos también merecen respuestas en la medida en que surge la inquietud en la familia de mi familiar pudo haber estado en esa fosa, pudo haber estado en ese lugar, tomando en cuenta que, al menos a la luz de de la información que trascendió en los primeros días, se sabía que las víctimas no solo procedían de ese municipio, sino también habían víctimas de otros municipios del país. En todo caso, hay una pregunta de un estimado amigo, Héctor Monge, de que indica de que si hay infiltración del crimen organizado en las policías y en la Fuerza Armada, más allá de lo que se haya dicho, más allá de lo que se haya recogido en las noticias, ¿ustedes han elaborado algún estudio al respecto? Bueno, no como tal, pero sí hay algunas investigaciones, por ejemplo, como la de Héctor Silva, sobre la policía, que ya desde los años 90 se identifica, digamos, la existencia de oficiales vinculados a estructuras de crimen organizado, de narcotráfico, ¿no? Oficiales que hoy día pues siguen estando dentro de la policía y además en muchos casos tienen puestos de gran importancia estratégica dentro de la corporación. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, pues hay otros estudios que también señalan estos temas desde el periodo del conflicto, pero más recientemente investigaciones incluso del mismo Departamento de Estado eh, que señalaban, por ejemplo, la existencia dentro de las
los ministerios de la defensa, dentro de instituciones armadas, de grupos de tráfico de armas, ¿verdad? Que no es un tema nuevo, lo sabemos, pero en la historia reciente también hay evidencia de cómo estas redes de tráfico de armas, que incluso robaban armas de los almacenes de guarniciones militares en Guatemala, Honduras y El Salvador, han provisto de armas a las pandillas locales, pero también a estructuras del narcotráfico en México, ¿no? Y esto se constató, lo constató también el gobierno mexicano. Recordemos hace algunos años cómo trascendió, por ejemplo, que armas de fabricación industrial de uso privativo de la Fuerza Armada con series de, de, de de la Fuerza Armada de El Salvador con sellos, ¿verdad? Que mostraban que se trataba de armas incluso donadas por el gobierno de Estados Unidos durante el periodo del conflicto armado al gobierno de El Salvador, habían ido a parar a manos de cárteles de la droga en México, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Esta investigación que se ha judicializado, en el que está señalado el general Munguía Payés, involucraba al alto mando militar, que incluía también a los viceministros, ¿no? Esta investigación fue judicializada y entiendo yo que es uno de los casos por los cuales se le está procesando y también por los cuales se ha procesado al que fue también en su momento ministro de la Defensa y viceministro cuando el general Munguía Payés desempeñó este cargo. Entonces, no hemos conocido lo suficiente, pero sí trascendió que estos tráficos terminaban de suministrar también armas e incluso explosivos a las pandillas salvadoreñas. Estamos viendo a la vista, estamos recibiendo información de cambios a nivel del sistema judicial en El Salvador. Desde siempre, yo me recuerdo desde ya de los 90 en adelante, el sistema judicial siempre se ha caracterizado en El Salvador por ser un sistema que no ha dado la respuesta correcta a la ciudadanía. Pero estos cambios que están trascendiendo están convirtiendo a El Salvador en un estado fallido, estimada licenciada. Yo creo que la última reforma a la ley de la carrera policial da el tiro de gracia, constituye el tiro de gracia de la cooptación, digamos, de las instituciones de control que ha ejercido el Ejecutivo desde prácticamente desde su llegada hace un poco más de 2 años. Básicamente, bueno, supone el desmantelamiento del Poder Judicial, pero sobre todo de la independencia judicial y que busca, como se ha señalado, es disponer de jueces a la medida en un contexto en donde, digamos, la justicia no va a responder a esos principios universales de garantizar el debido proceso, de combatir la impunidad, de proteger derechos de los ciudadanos, sino más bien de responder a una agenda de intereses bajo la cual puede ser instrumentalizada para perseguir, digamos, opositores políticos o para, digamos, investigar personas que no sean favorables al actual gobierno, pero también para ocultar la corrupción y posiblemente la participación criminal de personas vinculadas al grupo en el poder, ¿no? O incluso de miembros de partidos políticos vinculados al gobierno actual, que algunos de los cuales pues también han sido señalados, ¿verdad? Por hechos de corrupción o por participación en hechos criminales. Bueno, tenemos la lista Engels que señala, sabemos a un número de funcionarios, exfuncionarios señalados por hechos de corrupción,
por socavar la democracia, pero que no han sido investigados, ¿verdad? Y no van a ser investigados precisamente en este momento en donde lo que se logra es básicamente, digamos, poner un poder judicial al servicio de este proyecto político del gobierno. Entonces, logra ese doble propósito, digamos, jueces a la medida para no investigar a la gente del gobierno señalada de graves hechos de corrupción o grupos afines, pero también el riesgo de que este socavamiento de la independencia judicial y los riesgos de mayores interferencias en los procesos judiciales puedan también derivar en fraudes procesales, en la persecución selectiva de personas, grupos o incluso instituciones, entidades jurídicas que son adversas o son vistas como adversas al gobierno. Tremenda la situación como está. Y a mí me satisface mucho de que tengamos personas que se dan a la tarea de trabajar para poder llevar una luz a la ciudadanía en materia de qué es lo que viene, qué es lo que puede uno esperar. Y conociendo toda esta historia, conociendo todos estos antecedentes, yo creo que vale la pena seguir trabajando en esta línea porque a la larga esas luces que muchas veces se mandan, esas señales, y si no se toman en cuenta, las consecuencias son nefastas. Licenciada Aguilar, para mí fue un gusto estar en este espacio con usted, que me permitiera un poco de su tiempo y que le dejo para que se despida de la audiencia, no sin antes manifestarle que esta casa es suya. Cuando quiera algún tema específico que tengamos que tocar, con mucho gusto, y le agradezco mucho su tiempo. No, al contrario, Luis, ha sido para mí un gran gusto poder participar en este programa y poder compartir con su audiencia mis apreciaciones, mis análisis de la situación de seguridad, de justicia y animarlos, digamos, también a continuar incidiendo, ¿no? Desde el lugar que cada uno tiene en esta situación. Yo creo que pese a la desesperanza que puede haber en relación al rápido y acelerado deterioro democrático del país. Yo creo que no todo está perdido. Yo creo que también es una oportunidad para que aunemos esfuerzos de distintos sectores para poder revertir esta situación y recuperar a este país que es el de todos, ¿no? Y en esa línea yo creo que el papel de la diáspora, el papel de los hermanos en el exterior y hermanas en el exterior es fundamental, ha sido fundamental y vamos a necesitar, digamos, también de todo su trabajo afuera, de incidencia y de la solidaridad internacional para poder sobrellevar y superar la situación de crisis política que hoy día está viviendo El Salvador. Muchísimas gracias a ustedes y pues será un gusto poder participar en futuras oportunidades. Siempre se queda un tema que uno siempre quiere tocarlo, pero brevemente. Le urge a El Salvador una Procuraduría de Derechos Humanos que tenga verdaderamente un papel vinculante en materia no solamente de pronunciación, sino que tenga un papel que incida en esos casos que se dan en El Salvador. ¿Le urge una Procuraduría diferente a la que tenemos? ¿O estamos bien así? No, sin duda, ¿verdad? La Procuraduría ha venido siendo debilitada desde hace 2 décadas y creo que se ha logrado en parte el cometido, ¿no? El cometido, la apuesta fue debilitarla, desmantelarla, reducirla en su rol y actuación. Y obviamente en un contexto como este, pues es, 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 es mucho más crítico, digamos, que tengamos una Procuraduría tan debilitada, pero también es importante que la Procuraduría tenga el apoyo de los ciudadanos, pero además creo que en el actual contexto, más que las instituciones, hay que hacer funcionar
digamos, las redes, ¿no? Yo creo que es fundamental la organización de un amplio frente común que suponga la incorporación, la coordinación de distintos sectores para sacar adelante al país. Esto pasa por, digamos, eliminar a veces esas diferencias que nos dividen, aunar esfuerzos desde diferentes sectores, desde diferentes movimientos, desde diferentes instituciones, para poder, digamos, construir también un movimiento de oposición frente a esta deriva autoritaria que el país hoy día está enfrentando. Se urge tener una mujer en materia de seguridad en El Salvador, porque es importante darle un enfoque diferente. Gracias, estimada licenciada. Se le agradece tu tiempo y a los amigos que tuvieron la amabilidad de sintonizarnos. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches, feliz fin de semana, feliz noche, un gusto.